El autobús dejó a Javier en un polvoriento cruce de caminos, a 4.000 metros de altura, donde el aire era tan fino que cada aspiración sentía como un castigo. Ante él, la boca negra y escupiente de la mina, la gracia divina, se abría en la falda de la montaña como una herida supurante. No era un ingeniero de campo, era un geólogo de oficina, un hombre de traje y datos enviado desde Lima para optimizar la producción tras la desaparición de su predecesor. Un ascenso, le dijeron, un castigo, lo sabía él. Su equipaje era liviano, una maleta, su laptop y un malestar sordo, la herida de haber cambiado su apellido quechua por uno español para caber en la mesa directiva. El capataz, un hombre viejo y ancho como un socavón llamado Fortunato, lo recibió con una mirada que no era de respeto, sino de lástima. «Por aquí no caminan bien los de piel fina, ingeniero», dijo, escupiendo un chorro de hojas de coca al suelo rojizo. «La montaña se los traga». Javier desestimó el comentario con una sonrisa profesional y vacía. Mientras lo guiaban por los túneles iluminados por bombillas desnudas, el peso de la roca sobre su cabeza era una sensación física y opresiva. Los mineros, hombres con rostros tallados por el polvo de sílice y la fatiga, lo observaban pasar en silencio. En las intersecciones, Javier notó pequeños montículos de hojas de coca, botellitas de pisco vacías y cigarrillos a medio fumar. ¿Basura?, preguntó. Fortunato se volvió, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. «Ofrendas, ingeniero, para el Muki, para que nos deje trabajar en paz». Javier asintió, archivando el dato bajo superstición obstaculizadora del progreso. Esa noche, en su barraca fría, soñó con martillazos provenientes de las paredes de adobe. La primera semana fue un duelo entre la lógica de Javier y la tradición férrea de la mina. Prohibió las ofrendas improductivas en los túneles activos. Al día siguiente, una veta prometedora se secó de la noche a la mañana y el taladro de perforación principal se atascó con una roca de cuarzo que no aparecía en los sondeos. Fortunato solo movió la cabeza. «El Muki está jugando». Javier ordenó dinamitar el cuarzo. La explosión fue demasiado grande, colapsando un túnel de acceso secundario. Nadie murió, pero el mensaje estaba claro. Esa tarde, encontró en su escritorio una herramienta diminuta y perfecta, un martillo de geólogo de oro macizo, imposiblemente pesado para su tamaño. No tenía marca. «Es un regalo», murmuró Fortunato desde la puerta. «O una advertencia, él te está midiendo». Javier, intrigado y desafiante, guardó el martillo en su caja fuerte. La tensión creció. Los mineros comenzaron a murmurar, a cruzar miradas. Empezaron a escucharse ruidos, correr de pies pequeños donde no había niños, susurros en quechua que se desvanecían al girar la esquina. Una noche, revisando planos, Javier escuchó un canto claro y gutural que venía del túnel principal, ya cerrado. Tomó su lámpara y avanzó. Al final del corredor, donde la oscuridad era absoluta, vio por un segundo la silueta rechoncha de un hombrecillo, con un casco de minero y piernas torcidas, antes de que la luz de su lámpara parpadeara y se apagara. Cuando volvió a encender, solo había un pequeño montículo de tierra fresca y el olor a tierra mojada y alcohol barato. La obsesión de Javier lo llevó a adentrarse donde ningún plano oficial marcaba. Siguió el rastro de sondeos antiguos, mapas a mano alzada que su predecesor había dejado. Quería encontrar una prueba geológica, algo que explicara las anomalías, que le diera control. Se adentró en un viejo socavón, una galería angosta y olvidada donde el aire era viciado y pesado. Su lámpara comenzó a fallar, la batería drenándose a una velocidad antinatural. De pronto, el túnel se bifurcó en una dirección que no estaba en ningún mapa. Sintió un tirón, una atracción magnética hacia la izquierda. Allí, la roca brillaba con vetas de oro nativo tan gruesas como sus dedos, una riqueza que haría millonaria a la compañía y lo convertiría en una leyenda. Extasiado, tocó el metal frío y la roca se movió. No era una veta, era un tejido, una corteza sobre algo que respiraba,
De un pliegue de la pared surgió una mano pequeña, regordeta y cubierta de polvo de oro, que se cerró sobre su muñeca con una fuerza descomunal. Javier gritó y forcejeó, pero la mano no cedía. De la penumbra emergió el dueño. Era el Mookie de las leyendas, pero peor. Sus ojos eran como pozos de obsidiana líquida, sin pupilas, reflejando su propio rostro distorsionado por el miedo. Llevaba un casco de oro y olía a tierra húmeda, a coca y a metal viejo, codicioso, pero con ojos que todavía recuerdan la nieve de la puna. Susurró la criatura con una voz como el crujir de piedras. ¿Te gusta mi regalo? ¿Quieres más? Yo doy más. Pero tú me das algo que no usas, algo que pesa aquí. La criatura golpeó su propio pecho, donde un corazón humano debería estar. Tus recuerdos de la tierra, tu nombre verdadero, el sabor de la chicha de tu abuela. Yo los guardo. Tú tomas el oro. Era un pacto, una oferta clara, y en la oscuridad, con el miedo helándole la sangre, la parte de Javier que anhelaba el reconocimiento, la parte que había enterrado a su abuela sin llorar para no parecer débil en la ciudad, encontró la oferta no solo tentadora, sino justa. Javier no dijo sí, pero tampoco dijo no. Su silencio en la oscuridad de aquella grieta fue la respuesta que el Mookie esperaba. La criatura soltó su muñeca, dejando una marca circular de polvo de oro en la piel, como un brazalete. Empieza por lo pequeño. Un sabor. El de las humitas que tu mamá hacía para el Inti Raymi. Y ante el horror fascinado de Javier, un recuerdo vívido se desprendió de su mente. El sabor dulce del maíz, el olor a hoja de plátano, la risa de su madre. Se desvaneció, convertido en un hecho plano, sin emoción, como leerlo en un libro ajeno. A cambio, el Mookie señaló con su dedo rechoncho una veta en la pared opuesta. Ahí, saca. Javier, con manos temblorosas, usó su pico. La roca se desmoronó como arena, revelando una pepita de oro del tamaño de su puño. La riqueza era real. En los días siguientes, Javier se convirtió en un oráculo geológico. Indicaba lugares al azar, impulsado por un hormigueo en la muñeca marcada, y los mineros encontraban vetas ricas. Su éxito fue meteórico. La oficina en Lima lo elogiaba. Pero cada hallazgo tenía un precio. Perdió el recuerdo del sonido de la voz de su abuela. Olvidó la sensación del viento de la puna en su rostro cuando era niño. Fortunato lo observaba con creciente alarma. «Usted ya no huele a ciudad, ingeniero», le dijo una tarde. «Huele a tierra vieja, a tumba». Javier se rió, nervioso, tocando el martillito de oro que ahora llevaba siempre en el bolsillo, frío y pesado. El Mookie empezó a pedir más. Ya no solo recuerdos, sino acción. No quieren dejarme mis ofrendas. Tú quítales el miedo. Rompe sus altares. Javier, cuyo corazón ahora latía al ritmo de la ambición, emitió una orden estricta. Prohibición total de rituales paganos en la mina. Esa noche, un derrumbe en el túnel 3 atrapó a 3 hombres. No murieron, pero quedaron atrapados durante horas en la oscuridad, hablando de una presencia que los observaba y que olía a rabia. Al rescatarlos, uno de ellos, con los ojos desorbitados, gritó que el Mookie estaba enfurecido, que se llevaría al ingeniero traidor. Javier lo despidió por incitar al pánico, pero la criatura no estaba satisfecha. Tu nombre, susurró en sus sueños. El que escondes. Dámelo. Javier, en un trance somnoliento, murmuró su apellido quechua, Maita. Al despertar, no podía recordarlo. Había firmado un documento legal ese día y al revisarlo, vio que su firma decía solo Javier R., el apellido español recortado, incompleto. Empezó a ver al Mookie en los rincones de su oficina, reflejado en el vidrio de la ventana, sentado en su silla. La criatura ya no sonreía. Su expresión era de expectación hambrienta. Fortunato fue el único que se atrevió a confrontarlo. Usted hizo un pacto, ¿verdad? Él nunca da nada gratis. Ahora usted es su taita, empleado. Y cuando no tenga más que darle, se lo comerá a usted. La gota que colmó el vaso fue el agua.
El Muki exigió control sobre la bomba de drenaje principal. La montaña tiene sed de silencio, Dijo. Javier, ahora esclavo de su propio éxito y aturdido por la pérdida de su identidad, saboteó la válvula de control. La mina comenzó a inundarse lentamente. Fue un acto de sabotaje que ponía en riesgo vidas, y al hacerlo sintió como el último lazo con su humanidad se cortaba. Esa noche, en el túnel más profundo, el Muki lo llevó a la Beta Madre, una cámara oculta donde el oro crecía como árboles retorcidos y las paredes brillaban con minerales imposibles. La riqueza era suficiente para comprar el país. Todo esto, por lo último, Dijo el duende, sus ojos de obsidiana fijos en él. el recuerdo del fuego de tu primer hogar, la luz en los ojos de tu madre cuando te llamaba por tu verdadero nombre. Era el núcleo de todo lo que le quedaba. Javier, al borde del abismo, gritó, ¡No! El Muki frunció el ceño y por primera vez Javier vio en sus facciones una chispa de la furia ancestral de la montaña. Entonces pagarás de otra manera. La criatura sopló un polvo dorado. Javier tosió y al abrir los ojos estaba solo en la cámara. Pero algo estaba mal. Las vetas de oro ahora parecían venas, latiendo. Las paredes se estrechaban. Al salir corriendo, descubrió el verdadero castigo. Los túneles habían cambiado. Los mapas eran inútiles. Cada galería lo llevaba de vuelta a la Beta Madre o a precipicios ocultos. La mina, viva y enfurecida, lo había atrapado. Escuchó gritos a lo lejos. La brigada de rescate, Fortunato. Pero sus voces sonaban distorsionadas, como desde otro mundo. El Muki había reclamado su territorio. Y Javier, el geólogo sin nombre, se había convertido en un intruso más en las entrañas de la montaña hambrienta. La mina se había convertido en un organismo hostil. Los túneles respiraban, contrayéndose y expandiéndose con un crujido de roca molida. Las luces habían fallado, sumiéndolo en una oscuridad absoluta, rota solo por el tenue brillo fosforescente de algunos minerales que parecían observar su desesperación. Javier gateaba, las manos sangrando, la mente nublada por la fatiga y la pérdida. Ya no recordaba el rostro de su madre. No recordaba por qué el oro era valioso. Solo sabía que debía salir, pero cada galería era un espejismo. Escuchaba las voces de los rescatistas, a Fortunato llamándolo, pero sonaban como si provinieran del otro lado de un espeso vidrio. En un momento de pánico, gritó su nombre. ¡Javier! Pero el eco le devolvió un sonido extraño, incompleto. ¡Svier! Su apellido español se había esfumado. El Muki estaba reclamando todo, pedazo a pedazo. Desesperado, hizo algo que no hacía desde niño. Se puso a cantar, en un quechua titubeante, una canción de siembra. La voz le sonó ajena, pero la melodía surgió de un lugar profundo que el duende aún no había tocado. Por un instante, el túnel frente a él pareció enderezarse, iluminarse con un brillo plateado y frío. Era la luz de la luna filtrándose por una grieta lejana, un camino. La montaña, o algo dentro de ella, respondía a lo único auténtico que le quedaba, la memoria ancestral en su sangre, no en su mente. Javier se arrastró hacia la luz. No era la salida, sino una caverna amplia y natural, iluminada por un haz de luna que caía desde un respiradero en el techo, alto e inalcanzable. En el centro, sobre un trono de cuarzo y oro, estaba el Muki, pero ya no era el duende burlón. Había crecido, hinchado con los recuerdos robados, con los nombres y los miedos. Su forma era más amenazadora, sus cuernos más largos y sus ojos de obsidiana ahora reflejaban las caras fantasmales de todos los que habían hecho pactos con él, incluido el rostro vacío de Javier. Has vuelto al principio, Tronó la criatura, su voz llena de ecos. pero ya no tienes nada que ofrecer, solo tu cuerpo. Tu hueso y sangre serán buenos fertilizantes para mis vetas. Javier, exhausto, se apoyó contra la pared. Su mano tocó algo frío y metálico. Era el martillo de oro que había caído de su bolsillo. Lo sostuvo y por primera vez sintió su verdadero peso.
el peso de su propia avaricia, de su traición. Miró al Muki, luego miró el haz de luna. Recordó las palabras de Fortunato. El Muki es la montaña, y la montaña es justa. Castiga al codicioso, pero respeta al que respeta. Javier no tenía ofrendas, no tenía recuerdos para negociar. Solo le quedaba una cosa, la verdad. Con un esfuerzo final, arrojó el martillo de oro a los pies del duende. No quiero tu oro, devuélveme mi nombre. El Muki se rió, un sonido como desprendimiento de rocas. Demuéstrame que aún vale algo. ¿Qué sabes hacer, hombre sin nombre, que no sé acabar? Javier cerró los ojos. No había herramientas, ni mapas, ni títulos. Solo había un hombre roto en las entrañas de la tierra. Y entonces abrió la boca, no para suplicar, sino para cantar. No la canción de siembra, sino un haili, un canto de victoria y agradecimiento a la Pachamama que su abuelo le enseñó y que él había enterrado por vergüenza. La letra celebraba la lluvia, la cosecha, la piedra firme, sin mencionar el oro. Su voz, ronca al principio, ganó fuerza llenando la caverna, golpeando las paredes y haciendo vibrar los cristales. El Muki dejó de reír. El canto, puro y desinteresado, era un veneno para su naturaleza. Era lo opuesto a la codicia. La luz de la luna en el respiradero se intensificó, iluminando a Javier como en un escenario. Las vetas de oro en las paredes palidecieron, como si el metal se retirara. El duende empezó a encogerse, a marchitarse, arrojando chispas de polvo dorado. ¡Basta! Aulló, pero su voz era débil. Javier siguió cantando, con lágrimas limpias surcando el polvo de su rostro. Con un último estertor, el Muki estalló en una nube de polvo de mineral y hojas de coca seca. La montaña pareció suspirar. El camino de salida se reveló claramente a su izquierda, un túnel recto y firme. Al salir a la noche estrellada, encontró a Fortunato y a los mineros que lo recibieron con asombro. Cantó como los abuelos, murmuró uno. Javier, exhausto, tocó su pecho. No recordaba su apellido ni su infancia, pero en su boca quedaba el sabor dulce de la chicha y en su corazón el eco de la canción. No volvió a Lima. Se quedó en el campamento, no como ingeniero, sino como un hombre más. Supervisaba las medidas de seguridad, asegurándose de que las ofrendas al Muki, ahora sencillas, de respeto, no de miedo, nunca cesaran. A veces, en los túneles más profundos, los mineros encuentran pequeñas pepitas de oro justo donde las necesitan. Y en las paredes, si se presta atención, se puede ver no a un duende, sino la tenue sombra de un hombre cantando, recordándoles que la montaña valora más una canción verdadera que todo el oro del mundo.